Bendecidos en esta noche, mis amados. Muy grato saludarles y verlos juntos, reunidos en armonía. Voy a invitarles que estemos orando al Señor. Padre bueno y misericordioso, gracias. Gracias por concedernos el privilegio de aquí estar en su presencia. Mi Dios, gracias por tener la oportunidad de levantar a ti alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor, porque tus ojos y tus oídos están abiertos a nuestro clamor y a nuestra adoración. Padre, en esta noche declaramos, Señor, nuestras vidas necesitadas de ti, deseosos de ser llenos de tu presencia, deseosos, mi Dios, de recibir una doble porción, una doble unción en nuestras vidas. Declaramos, oh Dios, a tu pueblo hoy libre, con una mente abierta y un corazón sensible a tu palabra. Abre, Señor, nuestros ojos del Espíritu para que podamos ver tu gloria y percibir tu presencia. Agradecido, Señor, por tu misericordia siempre. Amén y amén. Mi aprecio y saludo para todos los hermanos en esta noche. Y hoy vamos a tener un tema muy acorde al tiempo que estamos viviendo. De hecho, comunicamos siempre las cosas espirituales. Pero siempre observamos las cosas que nos rodean del mundo material. La naturaleza, la creación de Dios. Y también observamos la ciencia que tenemos entre los hijos de perdición. La palabra nos advierte muchas cosas, pero no nos da detalles. Los detalles son los que descubrimos en la medida que el tiempo transcurre, en la medida que somos sensibles a ver las cosas que nos rodean. La tierra gime. Hay una declaración de David en el Salmo 46 que dijo: aunque la tierra tiemble y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Bueno, David tenía una convicción profunda. Me pregunto yo, y usted debe preguntárselo, si sucediera eso y sintiéramos que la tierra en verdad se mueve, que las montañas se sacuden y se deslizan, y que el mar se levanta furioso, ¿cómo será su actitud? ¿De verdad no tendremos miedo? Pablo le dijo a los romanos: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, no solo la tierra, sino la creación. La palabra gemir, traducida directo del original hebreo, que es linkor, transmite la idea de que es un gemido, es un sonido breve, fuerte, emitido involuntariamente bajo la presión del dolor o del sufrimiento. Un gemido es un sonido prolongado
más o menos continuo, bajo, inarticulado, indicativo de sufrimiento. Así lo deriva el hebreo. Vamos a mirar un poquito cuando la escritura dice que la tierra gime y Pablo la encierra diciendo la creación gime. En el libro del Génesis siempre es la puerta abierta del misterio que se desarrolla en el tiempo futuro, en la época que estamos viviendo. Así que Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Yahvé que era hermosa y buena. Si Pablo dice que la creación gime y Génesis 1 dice que creó los cielos y la tierra, se está refiriendo a la tierra y el cielo como la creación de Dios. Eso es lo que envuelve el gemir, los cielos y la tierra. Y por supuesto, el mar. Y la escritura dice que Dios vio que todo era hermoso y bueno en su creación. Pero la tierra pasó de ese estado bueno y hermoso, de reposo y tranquilidad, a un estado de iniquidad. Y no siguió siendo lo que debiera de ser. Todo por causa del hombre. En Génesis capítulo 3, verso 17, dice la escritura, y Dios dijo al hombre, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tenga vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Por tu culpa la tierra estará bajo maldición. O sea, desde el momento que Adán violó las normas de Dios, la tierra quedó bajo maldición. La tierra no es un ser inanimado, sino una naturaleza que tiene vida. La escritura dice ya en Números 16, pero si Adonai obra algo portentoso, si la tierra abriera su boca y los tragara con todos los que les pertenece, y si bajan vivos al Seol, sabréis que esos hombres han rechazado a Adonai. Si la tierra abriera su boca, no es un ser inanimado. El lenguaje tiene un trasfondo profundo. Es una creación con vida. Pero sigue diciendo, hablando de la creación, y Adonai Yahvé le habla a la tierra y al cielo. Generalmente nosotros entendemos que le hablamos a los seres que nos escuchan, a los que nos pueden atender y entender. Si tú lo encuentras a alguien hablándole a una piedra, la gente se ríe y dice, está loco. Pero cuando le hablamos a seres que tienen vida, estamos en lo normal. Pero Dios dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Los cielos tienen oído y la tierra, por consiguiente, que habla Yahvé. Hijos crié y saqué a ellos adelante y ellos se rebelaron contra mí.
Dios habló a los cielos y a la tierra. Pablo entonces mencionó que la creación gime, la tierra gime. Y en el libro de Job, capítulo 9, dice la Escritura, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre los gobernantes de tinieblas. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Si hay tinieblas sobre los gobernantes de la tierra y la tierra fue entregada a los impíos, hay una razón para ver el desorden y la oscuridad que padece. Porque tinieblas han caído sobre esta tierra. Dios dice, Isaías 45, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. De hecho, el hombre fue hecho de la tierra. O sea que el hombre tiene los mismos elementos que tiene la tierra. Porque fue hecho de la tierra y procede de ella. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2. Cuando Pablo dice, principia la tierra gime, luego la creación gime y nosotros también gemimos. Porque todo está hecho de un mismo elemento, de una misma fuente. El hombre fue hecho de los mismos elementos de la tierra. Por eso Génesis 3 dice, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. De la sentencia bíblica. Así que si la tierra tiene elementos, son los mismos que hallamos en el hombre. Y si la tierra tiene energía, es lo mismo que hallamos en el hombre. Es una energía. El hombre nunca ha dejado de ser polvo. Y al polvo ha de volver. Casi siempre nos centramos a hablar del hombre interior, el espíritu. Pero hoy quiero hablarles acerca del hombre externo, del hombre físico, del hombre material. La palabra define el cuerpo del hombre como un vaso de barro. El hombre fue hecho de la tierra. Tiene los mismos elementos que tiene la tierra. Pablo dice, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4. La naturaleza del cuerpo es influenciada o afectada por la tierra, por ser de ella tomado. La palabra dice entonces, en Romanos 8, y no solo sufre la creación, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después.
mientras esperamos que Dios nos redima del cuerpo, definitivamente como sus hijos, y nos libere del todo, sufrimos en silencio en este vaso de barro. Bueno, nos damos cuenta que el gemir no solo es de la tierra, no solo es de los cielos, no solo es del mar, sino que también es del hombre. Por una sencilla y llana razón. Y de eso quiero que observemos las cosas que suceden. Las consecuencias son del pecado, de la desobediencia, que se afectó la tierra, se afectaron los cielos, se afectó el mar y, por supuesto, se afectó el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre, como un santuario, fue profanado. Por eso el sufrimiento es generalizado. Ahora, ¿cómo sabemos que la tierra gime? Bueno, hay dos formas. Una es la revelación de la palabra, al ver y entender el deterioro que tenemos de la tierra. Otra es la ciencia que prueba los sonidos del gemir del cielo, de la tierra y del mar. La NASA, una de las instituciones más prominentes en el mundo y que está a la vanguardia de los sonidos de la creación del universo, ha creado ciertos aparatos con cierta tecnología para llegar a este punto de entender lo que dice la Escritura. Dentro de la ciencia y la tecnología, el primer hombre que se metió a investigar el gemido de la tierra y de la creación fue Tesla. Dejó todos sus escritos y bocetos, pero hubo uno que vino y lo suplantó. Yo diría que los plagió. Y fue el señor Schumann. Cuando Schumann sacó adelante esa patente del sonido de la tierra, la tildó como la resonancia y se le tildó lo que hoy se llama la resonancia Schumann. ¿Qué fue lo que captó Tesla y que patentó Schumann? Vamos a poner una diapositiva de la tierra y escuchemos el sonido que fue descubierto. Eso es lo que he llamado la resonancia Schumann. Pero va más allá. Porque aplicando la misma ciencia y tecnología, se ha escuchado el sonido de los cielos, a quienes hoy se le ha atribuido, ya no solamente los científicos lo escuchan, sino que la gente del común los ha estado oyendo y le han aplicado el nombre como las trompetas apocalípticas. Los científicos lo llaman un cielo moto, pero la Biblia dice el gemir de la creación. Vamos a escuchar el sonido de los cielos.
ese ha sido el sonido que se ha escuchado en diferentes países en el mundo y muy abundantemente en los últimos meses. El sonido tanto de la tierra como de los cielos. Pero también el mar gime. Y se le ha llamado científicamente el subwind del mar. Vamos a escuchar el sonido del mar. Ok. No necesitamos poner el sonido del gemir de la humanidad, porque se lo conocemos en muchos aspectos. Bueno, pues la ciencia y la gramática moderna traduce todo esto como la resonancia Schumann, o el cielomoto, o el subwind, que la Biblia llama gemir. Tanto las personas del común como la NASA han captado este gemir tanto en los cielos como en la tierra y el mar. Combinados estos gemires, como dice la similitud hebrea, o como se denomina en la ciencia actual, que es lo que se le llama el campo magnético distorsionado, o emisiones solares, o resonancia Schumann, o Upstreet, están afectando o se nota su manifestación en el desorden de la creación, produciendo todos los cambios que se están viviendo en la naturaleza, que están afectando la fauna silvestre y especialmente la migratoria. Por causa de estos sonidos, que para nosotros puede ser casi imperceptible a menos que se tengan ciertos aparatos o se esté en cierto silencio para escucharlos. Sin embargo, los animales tienen un oído mucho más agudo para escucharlo. Y es lo que ha hecho que los renos de migración se atrasen o se adelanten a su migración y van quedando presas en el deshielo de su recorrido y mueren por miles. Es cuando vemos que las aves están deambulando desorientadas y en ciertos lugares caen muertas o se estrellan contra los árboles, las paredes y los cristales. A veces hay inundación de aves en las ciudades que bajan sobre los autos y se posan en el piso y en las casas. Y la gente está desesperada. ¿Qué es lo que sucede? El campo magnético se ha debilitado en gran manera. La fauna marina, con estos sonidos ultra de las profundidades, empieza a huir porque es un sonido aterrador para ellos en sus sentidos tan agudos y escapan a morir hacia las playas por cientos y por miles, tanto peces como de todo tipo de fauna, incluyendo las ballenas y los delfines y los tiburones. Así que el campo magnético se ha debilitado y los vientos solares o las emisiones solares están afectando a los seres humanos y toda la fauna sobre la Tierra. Esto incluye al hombre, por supuesto. ¿En qué manera afecta al hombre estos sonidos imperceptibles y esta distorsión del campo magnético y estas emisiones solares que traen ciertas
radiaciones sobre la Tierra, que de hecho han producido incendios en muchos lugares, terremotos, dañado ciertos satélites y ciertas comunicaciones que han tumbado el Internet y ha habido apagones en el mundo. En el ser humano, ¿cómo opera esto? Una ola de violencia. El carácter humano comienza a ser desbordado. La gente está airada. Un vacío existencial profundo se siente en la humanidad. Hay desorientación de su naturaleza. No sabe para dónde ir, para dónde correr ni en qué creer. Tiene pérdida de afecto natural que produce una bandada de divorcios, enemistades en la familia donde se matan entre la misma familia, hijos a padres y padres a hijos. Una ola de suicidio aún en los niños de 7 años, que hoy es una cosa desastrosa como se están suicidando en los colegios. Una manifestación de la gente desesperada, tratando de opacar esa angustia en su vida, caen en los narcóticos. El camino que se les señala son los fármacos. Y es cumplimiento de la palabra cuando en Apocalipsis capítulo 9, aunque antecediendo al verso de este, habla de una abrumadora idolatría que se vendría al final del tiempo por la distorsión de la creación y una apostasía de la fe, y la humanidad caería en homicidio y se envolverían en un bautismo de farmacaia, dice la escritura, fármacos. Y sin embargo, no se arrepienten de su maldad. La desorientación de las especies migratorias o el desequilibrio en el orden natural del hombre, produciendo esos vacíos existenciales, soledad, nerviosismo, locura, suicidio, escape de lo natural, camino a la droga. La NASA sacó un último comunicado la semana pasada que dice que algo extraño e inexplicable está pasando en nuestro universo, porque los investigadores de la NASA descubrieron así algo extraño que está ocurriendo en el cosmos que no puede ser explicado por la ciencia moderna. ¿Qué es entonces la frecuencia Schumann? Sobre los efectos que genera, de acuerdo a lo visto en el Internet, puede ser aplicado de esta manera: el despertar de la conciencia, el aumento de la conciencia colectiva, la intuición, la creatividad y la conexión con la naturaleza, siempre inclinado hacia el mal. Multitudes de gente abandonando sus países, exponiéndose a la misma muerte, pero no les importa que mueran sus hijos, que muera su familia. Gobernantes que aniquilan a su pueblo con leyes. Situaciones políticas en el mundo que esclavizan a la humanidad. Religiones corruptas, perversas, impías y anacrónicas que están dañando la conciencia de la humanidad. Filosofías que quieren destruir la conciencia limpia e inocente de los niños. Y los seres humanos se están tornando en adoradores de la naturaleza y del cosmos. Hoy más que nunca, la religión de la nueva era, que adora al sol, a las estrellas, a los planetas, a los árboles, a las lagunas, es por multitudes en todos los lugares. ¿Qué significa entonces la resonancia Schumann? Hace unas décadas yo escribí algo al respecto en un libro que se llamó Una mirada hacia el futuro. No sé si ustedes lo leyeron. Y hablé de esto. Eso ya hace unos
15 años. La resonancia de Schumann o latido de la Tierra, traducido a un lenguaje entendible, es un ruido electromagnético estacionario de fondo que se propaga en la cavidad entre la superficie terrestre y el límite inferior de la ionosfera a altitudes entre 45 y 50 kilómetros en el rango de frecuencia. Entre 5 y 50 Hz, de acuerdo con un artículo publicado por la National Geographic Society. Ahora, ¿con qué frecuencia la tecnología ha comprendido o descubierto que vibra la Tierra? Sorprendentemente, la Tierra vibra a la misma frecuencia de resonancia que el hipotálamo humano y el de todos los mamíferos terrestres y marinos, por tener los mismos elementos de la Tierra. Es una zona en el cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre y los estados de ánimo. Ahora, ¿cómo afecta esa resonancia Schumann a los humanos? Si bien la investigación sobre los beneficios de la resonancia o daños de la resonancia Schumann está en curso, varios estudios han sugerido que la frecuencia de Schumann, que es de 7,83 Hz, afecta negativamente la salud y el bienestar de los humanos. Cuando estas vibraciones de la Tierra se alteran, afectan a los seres vivos de la Tierra. Depresión, ansiedad, histeria, locura, vacío existencial y escape de la droga, a la droga. El desorden actual de la humanidad y de la naturaleza se debe a la agonía de la creación. Por algo el Señor le influyó a los discípulos diciendo, ustedes no son de este mundo, no se identifiquen con él, pongan su mente fuera. Y fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al mundo del reino de su amado Hijo. Entender eso es lo que nos libera. Permítame hablar en términos de ciencia y tecnología, algunas palabras y de fe. Porque es aquí donde entra la realidad. Por una razón misteriosa para muchos, es necesario una renovación de la mente para mantener el orden y el equilibrio en su propia vida. La resonancia Schumann, descubierta por, se llamaba Wilfried Otto Schumann, ya que el primero que habló fue pues Pence, ya que era un estudioso de la Biblia, en términos científicos materiales que estaba aplicando. Por eso inventó y habló acerca de las ondas con las que podía dar energía eléctrica limpia y gratis a todo el mundo. El universo tiene una vibración natural porque es un ser vivo a 432 Hz, ciclos por segundo. Los instrumentos musicales están afinados a esa frecuencia, lo cual permite a la gente entonar su conciencia, su ser, con la energía universal. Recuerden quienes inventaron los instrumentos musicales en el origen. Cuando los instrumentos se suben a esa vibración, como en la música metálica, el rock, la samba, etcétera, que es de alta frecuencia, produce el éxtasis de la locura. Cuando es baja, produce tristeza y melancolía. Ustedes notan entonces hacia dónde la música con esas vibraciones está llevando a la locura la juventud y hacia dónde el lado opuesto de la frecuencia baja está llevando a los despechados, a los tristes y abatidos. Aún las iglesias se aprovechan de esto y usan esta forma bajo la dirección de los demonios. Y cuando tocan esa música estridente de tono y sonido, la gente entra en un éxtasis eufórico, a lo que ellos hoy están llamando unción.
y han convertido las iglesias en lugares de pachanga. Pero no es más que el desequilibrio emocional. Es una puerta abierta a los demonios. Lo que ellos llaman unción no es más que la vibración de ese tipo de música despertando la carne y poniéndola a un estado eufórico fuera de orden. Entonces, ¿cómo afecta esta frecuencia al ser humano? Las bajas frecuencias tienen ese efecto en el oído interno y producen retardo en los tiempos de reacción. Las altas frecuencias originan problemas en las articulaciones y los vasomotores en manos, brazos y piernas, de donde se genera lo que hoy se llama las enfermedades de las coyunturas y de los huesos, artritis y todas esas cosas de demás. Y el éxtasis de la locura. ¿Sabe qué dijo el Señor? Capítulo 24 de Mateo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si aquellos días, estos que estamos viviendo, no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿De qué manera serían acortados? Bueno, solo hace unos años atrás, cuando los científicos vislumbraron en una cápsula de experimento y la pusieron fuera de gravedad y fuera de la Tierra, que la Tierra no hacía su giro de rotación en 24 horas, sino que solo gastaba 18 horas. Eso hace más de 15 años. Hoy es menos que eso. Se dice que son hoy 16 horas. El día dura 16 horas. Pero los relojes marchan a ese ritmo. Así como los instrumentos están marcados en esa vibración, los relojes están marcados para ese ritmo también. Es el misterio de la tecnología que la mayoría no entendemos cómo funciona eso. La vida hoy es más acelerada que antes. Los creyentes tienen que aprender a manejar eso. Pablo dijo, redimid el tiempo, porque los días son malos. Quiere decir que la Tierra ha aligerado su rotación, perdiendo ya más de 6 horas diarias. Y aunque para nosotros los cronómetros no es notorio, sí lo es para la forma de vida, pues el tiempo ya no nos alcanza como nos alcanzaba ahora años. Hace un tiempo atrás, cuando alguien sacaba un préstamo y le decían me lo paguen un año, no es posible un año, no, unos meses. Oye, tú sacas un préstamo y de 5 años y dices, no, 5 años muy poquito, tiene que darme más. ¿Se da cuenta usted el cambio que ha existido en esto? Claro que se da una explicación somera y superficial de que es por causa de la tecnología y el mayor trabajo que hacemos. Pero muchos no saben que fue profetizado que los días serían acortados y que los científicos lo comprobaron en sus investigaciones. Hoy los científicos tienen que decirle a la humanidad cualquier tontería, cualquier barrabasada, cualquier mentira, con tal de que salga de la boca del científico para calmar los ánimos de la gente y explicar las cosas que ellos no saben qué es. ¿Cómo es esto? Bueno, la Tierra tiene un palpitar llamado Hertz, que su normalidad era de 7.8 Hertz por minuto. Pero ahora, para hace 15 años, estaba en 11.5 Hertz por minuto. Eso hace más de una década. Lo que indica que la Tierra se ha acelerado, que su corazón está a punto de reventar. Si llega a 12, ya está en 11.5. Si llega a 12, es el cumplimiento de la palabra profética a medida que dice, a medianoche se oyó un gran clamor que decía, viene el esposo, salid a recibir. ¿Qué medianoche? 12. La tierra gime. Isaías dijo proféticamente que la tierra se saldría de su órbita, capítulo 13.
no solo la Tierra se saldría de su órbita, sino que el cinturón magnético variaría en su eje y como consecuencia las aves y la fauna se desorientarían en su migración y muchos morirían, cosas que ya las estamos viendo en nuestro tiempo. En diciembre de 1996, recuerdo tanto eso porque es la fecha en que nosotros comenzamos la iglesia en Cali. Un satélite enviado por la NASA para investigar el Sol. El satélite se llamaba el SOHO. Se encontró con una gran sorpresa. El Sol ya no tenía polo sur y norte, es decir, que se había convertido en un campo magnético homogéneo. Y en enero de 1997, una impresionante tormenta magnética ocasiona una enorme radiación solar que destruyó al satélite Delta 401 de la ATT. Desde entonces ha venido aumentando sus emisiones o tormentas magnéticas que se espera peligrosamente un apagón mundial y el cumplimiento está en Isaías capítulo 30. Ahora, lo que estoy compartiendo no es para que sientan terror, no es para que sientan miedo, pero es para que vean cómo Dios desde tiempo anterior previó las cosas y nos metió en un hilo de fe para entender, comprender, confesar y vivir para no sufrir las consecuencias. En Isaías dice esto, escúchelo bien. Ese día Dios sanará las heridas, porque un día para Dios será un largo periodo de tiempo, porque ustedes son su pueblo. La luz de la luna será tan brillante como la del sol, y el sol brillará 7 veces más. Será como si brillaran 7 soles juntos. Eso quiere decir que el calor va a seguir subiendo. Isaías continuó diciendo, miren a lo lejos, Dios mismo se acerca. Su furia es como fuego ardiente. Sus labios y su lengua son un fuego destructor. El aliento de Dios parece un río desbordado que todo lo inunda. Dios viene contra las naciones para derrotarlas por completo y hacerlas perder el rumbo. ¿Ves que el Señor dice, su palabra lo explica? Va a haber un calor desesperante. Va a haber un frío también desesperante. Va a haber juicios de Dios en las naciones. Van a perder el rumbo los países, los gobiernos y la gente. Ahora escuche la promesa. Pero ustedes, en cambio, escucharán canciones como en una noche de fiesta. Irán con el corazón alegre, como los que caminan al ritmo de la flauta. Irán al monte de Dios, pues Él es nuestro refugio. Quiere decir que aunque el sol caliente como caliente, si usted se mantiene bajo la cobertura del Dios Altísimo en ese pacto establecido por Dios, usted no está confesando qué calor desesperante, qué horrible calor. No, usted estará diciendo internamente lo que Dios está haciendo es grande y es posible que ustedes no sientan el calor, aunque otros estén muriendo por él. Pero hay que vivir en esa confesión, en ese estilo de vida y en esa práctica de Dios. En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia comenzó a enviar inmensas cantidades de energía hacia el universo. Desde entonces, el campo electromagnético de la Tierra es una serie de líneas de fuerza que se encuentran alrededor del planeta y que actúan como un imán. Se ha movido y disminuido su potencia de una medida de 4 Gauss en 1996 a 1.5 Gauss en el 98. Gauss es una unidad de medida de fuerza por centímetro cuadrado de potencia. Es decir, que se está acercando a cero. En la medida que se acerca a cero, se desvía. Esto es bastante grave. Los rusos hicieron ensayos
con sus cosmonautas fuera del campo magnético de la Tierra, apagando uno artificial que es generado por sus naves, es decir, con magnetismo cero, y encontraron que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí, después se enloquecían completamente y nunca recuperaban la razón. Es decir, que la fuerza electromagnética es como el pediante de la conciencia y la razón cuando éste se acaba, que enloquece al hombre. Todos los seres humanos tenemos nuestro propio campo electromagnético y en alguna manera el de la Tierra tiene influencia sobre el nuestro. Es decir, cuando el de la Tierra se distorsiona, el hombre sufre anomalías que pueden ocasionar disturbios mentales, como la depresión, el suicidio y la locura. Y para no ir lejos, ustedes recuerdan que la Escritura llama que llevaron un hombre a Yahshua y le llamaban el endemoniado lunático. ¿Por qué? Cuando la luna tenía su cambio era que él se enloquecía. Es porque hay algo en esa energía. Esto es lo que afecta la fauna migratoria, la cual pierde el rumbo y muchos animales se encallan y escapan del fondo marino. Solo hay que ir a 1994, en las últimas 2 semanas de septiembre, sucedió un bamboleo en el campo electromagnético que obligó a los aviones en vuelo a aterrizar manualmente. Luego apareció nuevamente otra vez en su lugar, pero siguió desplazándose. Sin embargo, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 96, se registró una anomalía muchísimo más grande y larga. El polo magnético sur se desplazó erráticamente, moviéndose hasta 17 grados en un día. Después regresó definitivamente casi al lado de su ubicación original, obligando a todos los aeropuertos del mundo a reimprimir sus mapas aeronáuticos. El aeropuerto de O'Hara de Chicago, por ejemplo, cambió de 2 a 1.5 grados. Hoy se ha comprobado que el polo magnético se está moviendo a una velocidad de 500 kilómetros por año y está aumentando, que es lo que se dice que los polos magnéticos se van a invertir. Pero no dicen las consecuencias que vienen. Otra de las cosas que comenzó a cambiar fue la frecuencia de vibración o resonancia Schumann, que es como la frecuencia cardíaca del planeta y su ritmo, que ha subido de una frecuencia inicial en 1997 de 7.8 Hz o latidos por segundo, para entenderlo mejor, a 11.5 hoy. Es decir, el planeta se está agitando. Todo esto lo que está indicando es que nuestros científicos sí saben lo que está pasando y que están de acuerdo con las predicciones de los profetas hace miles de años. Ahora, encontramos razón para entender lo que es estar bajo cobertura, lo que es habitar al abrigo del Altísimo, lo que es estar cobijado como los pollitos bajo las alas de la gallina. El libro del profeta apócrifo, escrito 5.500 años antes, que se llama el libro, el Chilam Balam, predice que la tierra sufrirá las peores catástrofes a partir de 1992 que el hombre haya podido imaginar, y que en ese tiempo aparecerán los hijos del sol viniendo del sur y del norte para una gran invasión. ¿A qué se refiere? Otro libro muy antiguo que lo menciona la escritura, el Sefer Yezirat, que también es llamado el libro de la creación, supuestamente escrito 1900 años antes de Yahshua, de la crucifixión, en la época del patriarca Abraham, y dice que para los fines de los días habrá una gran guerra entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Otro libro llamado muy a la par de las escrituras de la Torá es el Midrash, que data del año 1700 antes de Yahshua, su nacimiento, el cual es un texto judío escrito a par de la interpretación cabalística de la Biblia. Dice que la Torá contenía un libro escrito y oculto dentro de la misma y que revelaba el origen del hombre y su genoma.
Y hoy sabemos que el código de la Biblia ha relatado eso. El Talmud, que es una recopilación oral, y el Mishnah hebreo, que datan de la época del cautiverio de los judíos en Babilonia, como el Corán mismo, afirma que al final de los tiempos habrá una guerra sin precedentes y que el tercer milenio daría paso a una nueva era de vida y creación. Estamos en los días señalados de parte de Dios. O sea, nadie se escapa de saber estas verdades. Amados, la verdad es que les he compartido la similitud entre la revelación, la Biblia, la ciencia y la tecnología. Y notarán que todo va caminando a una misma corriente de revelar los acontecimientos del fin, que es el que estamos viviendo. ¿Qué nos resta? Vivir para Adonai y servirle de corazón. La tierra gime, nuestros cuerpos gimen también, pero esperamos la redención de nuestro amado Yahshua, que será muy pronto. Mis amados, que esto les haya servido un poco de luz para lo que está pasando a nuestro alrededor. Acogeos a Dios y vivid en él, bendecidos con toda bendición.